Bien, buenas tardes a todos. Vamos a ver el tema de factorización. ¿Listo? Factorización. ¿Qué es factorizar? ¿No? La factorización es transformar una expresión en un producto, ¿no? Productos de otras expresiones. En eso consiste factorizar. Básicamente, expresar eh, a través de productos una expresión algebraica, ¿no? Definición dice, factorizar una expresión algebraica se define como el proceso de expresar la suma o resta de términos como un producto dentro de un cierto campo de números. Cada expresión que forma parte del producto se denomina un factor. Por ejemplo, nos dice lo siguiente, ¿no? Tiene 3x cuadrado y al cubo menos 6x cuadrado y a la cuarta menos 12x y a la quinta. Esto de acá se puede expresar también como el siguiente factor. Nos dice 3 veces x por y dentro del paréntesis tenemos xy menos 2xy al cubo menos 4y a la cuarta. Y tenemos dos factores. Primer factor y segundo factor. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, nos dice x al cubo menos x cuadrado menos 6x. Se puede expresar como x menos 3, x menos más 2, que son tres factores, ¿no? Básicamente, una suma o resta de términos, queremos expresarlo como un producto. En eso consiste la factorización. Vamos a ver algunos métodos. El método más conocido es el método del factor común. ¿Ya? ¿En qué consiste el método del factor común? Dice, en cada término de la expresión algebraica que contiene un número y letra que se repiten, para determinar el factor común se procede de la siguiente manera, ¿no? En los coeficientes, el común es el número que divide a cada uno de ellos si es fraccionario al numerador y denominador. Básicamente, de entre los coeficientes tenemos que hallar lo que se conoce como un máximo común divisor, ¿no? Por ejemplo, si mis coeficientes fueran 3, 9 y 6, ¿cuál es el máximo común divisor? 3. 3, ¿no? Y tenemos factores primos, ese es el MCD. Pues la descomposición que habíamos visto. Así que, cuando hablamos de los coeficientes, hallamos el máximo común divisor de todos los coeficientes. Y la parte literal, es decir, eh, en las letras, ¿no? Es la letra que se repite en todos los términos con el menor exponente. Por ejemplo, hace rato habíamos visto algo así, ¿no? 3x al cubo
más 2x cuadrado más x. De acá, ¿cuál es el máximo común divisor? Bueno, aquí no hay, ¿no? Sería el 1 nomás. Entre 15 y 25. Y aquí 5, pongamos. De esos tres, ¿cuál es el máximo común divisor? 5. Obviamente el 5, ¿no? En los coeficientes siempre voy a buscar el máximo común divisor. Ahora, de la parte literal, de las letras que se repiten en todos los términos, recuerden que cada término es este y este. De las letras que se repiten en todos, voy a tomar el coeficiente de menor exponente. En este caso sería 5x, ¿no? Y hacemos la división. 15x al cubo dividido entre 5x me va a dar 3x cuadrado. Más 25x cuadrado dividido entre 5x me va a dar 5x. Y acá, de 5x dividido entre el factor común, ¿cuánto me va a dar? 1, ¿no? Si tuviera algo así, por ejemplo, 36 y a la quinta, 8 y a la cuarta, más 12 y al cubo, ¿cómo puedo descomponer o factorizar eso? ¿Qué es lo primero que hacemos? Buscamos el coeficiente que pueda dividir a todos estos, ¿no? Entre 36, 8 y 12, ¿cuál es el máximo común divisor? Podemos calcularlo, ¿no? Tengo 8, tengo 12, tengo 36. Divisor común, 2, 4, 6 y 18. Divisor común, 2, 2, 3 y 9. Divisor común de estos tres, ya no hay. Cerramos. 2 por 2 es 4. Entonces, este es el MCD, ¿no? Habíamos visto cómo calcular este valor. Tomo el 4. Ahora, ya está el coeficiente común. ¿Cuál es la letra que se repite en todos? Obviamente tenemos Y, ¿no? Si aquí tuviera X, tuviera Z y tuviera W, X, Z y W no se repiten en todas. Por lo tanto, no puedo sacar factor común. En cambio, la Y sí se repite. Y el método me dice que tome eh, la letra con el coeficiente menor. Perdón, con el exponente menor. ¿Cuál sería? Y al cubo, ¿no? Y listo. 4y al cubo lo voy a dividir entre 36 y a la quinta x. Sería 36 entre 4 es 9, ¿no? 9 x. Y a la quinta sobre y al cubo sería y cuadrado. Más 8 dividido entre 4 de a 2. Tenemos y a la cuarta, esto es de acá, sería y la z que se mantiene, ¿no? Más 12 dividido entre 4 de a 3, y al cubo, entre y al cubo de a 1, me quedaría w, ¿no? ¿Cómo estoy seguro que mi factorización es correcta? Hago la multiplicación, ¿no? Hacemos la multiplicación, hacemos el producto y debería quedarnos exactamente igual. 4 por 9, 36. Y, bases iguales, exponentes suman, y a la 5. X es X, ¿no? Acá, 4 por 2, 8. Y al cubo por y a la cuarta y z. Y el último, 4 por 3, 12. Y al cubo por W, y al cubo por W. Ahí está, ¿no? Estos son dos ejemplos. Entonces, coeficiente
Hay que hallar el máximo común divisor de los coeficientes. Puede ser de que sea uno, 2, 3, 4, etcétera. Y de las letras o la parte literal que repite, ¿no? Porque es común en todos los términos, es decir, en cada una de estas, de estos valores, de estas expresiones algebraicas, en todos los términos, pero con coeficiente, perdón, exponente menor. Eso es. Es un ejemplo de esto. ¿Listo? Ese es el primer método, que es el más sencillo, el factor común. Ahora, segundo es factor común, sí, factor común, pero por agrupación. Acá, por ejemplo, tenemos 2x cuadrado más 4x más 3x más 6, ¿no? ¿Cómo vamos a factorizar esto? Si ustedes observan, podría ser dos grupos. Así, más 3x más 6. De estos dos primeros términos, puedo factorizar un 2 y una x. ¿Qué me va a quedar adentro? Me queda x y me queda más 2, ¿no? 2x cuadrado entre 2x es x, 4x entre 2x es 2. Más, de aquí que puedo factorizar, puedo factorizar un 3. Dividido entre 3 sería x, dividido entre 3 sería más 2, ¿no? En eso consiste el factor común por agrupación. Se factoriza dentro de cada paréntesis y si ustedes observan, nos queda ahora este tipo de factor común. ¿Qué se hace en ese caso? Igualamos los coeficientes, o mejor dicho, vamos a sumar los coeficientes. Sería 2x más 3, los meto en un paréntesis y copio la parte común, x más 2. Es como una doble agrupación por factor común. De hecho, es eso lo que se hace. Tratar de hallar, primero, agrupando factores comunes entre la expresión y con ese factor común ya lo factorizo. Ahí está, ¿no? 2x y 3 por x más 2, x más 2. A ver, otro ejemplo. Veamos la factorización de binomios.
¿Ok? Dice, consiste en expresar, consiste en factorizar expresiones que tienen dos términos denominados binomios. Pueden estar en forma de diferencia o suma y también binomios de mayor exponente, pero que sean iguales. El primer caso es la diferencia de cuadrados. ¿Qué es una diferencia de cuadrados? Básicamente sería a cuadrado menos b cuadrado, ¿no? ¿Y esto de dónde sale? Es justamente este producto, ¿no? A menos b, a más b. En este sentido, nosotros lo llamábamos producto notable. Pero si yo lo calculo hacia allá, se llamaría factorización, ¿no? Esa relación existe entre los productos notables que ya hemos visto y la factorización. De hecho, varios de los métodos de factorización van a terminar en algún producto notable. Por ejemplo, si tuviera 25x cuadrado menos 36y cuadrado, ¿cómo factorizo ese binomio? Verificamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos 5 al cuadrado, x al cuadrado, 6 al cuadrado, y al cuadrado, esto es 5x al cuadrado menos 6 veces y al cuadrado. ¿Cómo quedaría eso? Ya, volviendo entonces, esto sería 5x menos 6y, 5x más 6 veces y. ¿No? Ahí está factorizado. Por ejemplo, si tuviera 4 a 4, x a la 6, menos 9, s8 de 2, esto se escribe 2 al cuadrado, a la cuarta, x a la sexta, 3 al cuadrado, s a la octava, t al cuadrado. Si lo meto dentro de un cuadrado, sería 2 a cuadrado, ¿sí? 2 por 2 es 4. X a la 6, aquí sería x al cubo. Menos, es como si estuviera metiendo, primero sacando una raíz cuadrada y elevándolo al cuadrado. Aquí sería 3, s a la cuarta y t. ¿No? Para estar seguro siempre, estos valores deben ser totalmente iguales, ¿no? Son equivalentes. Pueden realizar la operación y les debe quedar exactamente así. Y del otro término también.
Entonces esto es 2 al cuadrado, x al cubo, menos 3s a la cuarta t. Todo eso multiplicado por 2 al cuadrado x al cubo más 3s a la cuarta t. De esa forma. Vemos ahora la suma de cubos. Cuando tenemos a al cubo más b al cubo, se puede factorizar como a más b, ¿no? Las raíces cúbicas de estos dos. Y algo parecido a este trinomio. A cuadrado menos ab más b cuadrado. Esa es la factorización de una suma de cubos. Por ejemplo, si tuviera 8x al cubo, y a la sexta, más 27m6, nos va a quedar lo siguiente. Las raíces cúbicas serían 2x al cuadrado, más 27 raíz cúbica es 3, m a la sexta raíz cúbica es m cuadrado. Y aquí vamos a tener a al cuadrado, que sería 4x cuadrado y a la cuarta. ¿Sí? El primero al cuadrado, menos a por b, que sería 2 por 3, sería 6, x y cuadrado m. De esa forma, ¿qué más tenemos? Más b cuadrado, ¿no? Que sería 9m a la cuarta. ¿Listo? Está factorizado. Es simplemente, primero, el primer factor está formado por la suma de las raíces cúbicas y el segundo está formado por a cuadrado menos ab por a por b, mejor dicho, y más b cuadrado. Ese es un ejemplo. ¿Qué pasa cuando es diferencia de cubos? Y tenemos a al cubo menos b al cubo. Esto es a menos b, exactamente igual al anterior, solo que todos estos valores son positivos. ¿Ya? De esa forma. En eso cambian. Cuando es suma, este es positivo y aquí es intercalado. Y cuando es negativo, aquí es negativo y aquí es todo positivo. 8 al cubo menos 27y al cubo sería 2x menos 3 veces y. Este al cuadrado sería 4x cuadrado. El producto de estos dos sería 6 veces xy. Y el segundo al cuadrado sería 9y cuadrado. ¿Listo? Ahí está la factorización. ¿De dónde salía ese 6xy? Es el producto de A por B. Esto es A y esto es B. Se multiplica, no se resta. Sí, sí, se multiplica. Esto de aquí
hay una resta, ¿no ves? Pero esto es A y esto es B. Aquí me dice A al cuadrado, A cuadrado. A por B sería 2 por 3 6, X por Y, XY. Y B cuadrado. La suma de B cuadrado es 3 por 3 9, Y por Y, Y cuadrado. Ahí. Aquí dice suma y diferencia de potencias impares iguales. Básicamente me dice lo siguiente. A a la n menos B a la n es a cero, perdón, a n b cero más, estoy olvidando esto, a menos b. Ahora sí comienza la secuencia. Empezamos en n para el exponente de a y empiezo en cero para el exponente de b. Más n menos uno b uno a n menos 2. Se dan cuenta que el exponente de a va decreciendo y el exponente de b va a ir creciendo. Y va a llegar a cuadrado b n menos 2. Luego, aquí, perdón, me equivoqué. Sería así. N menos uno, n menos uno por b elevado a cero. Y sería n menos 2 b a la uno, n menos 3 b a la 2. En algún momento esto va a llegar a cuadrado. Esto sería b n menos 2. Perdón, n menos uno más a. Así, de esa forma. Hasta a cuadrado, bn menos 3 a o a en la primera, por bn menos 2 y a cero. ¿Qué quiere decir? Tenemos este primer factor. Son las raíces enésimas de a la n y de b a la n. Ahora, el segundo factor. ¿Qué ocurre? A, o mejor dicho, el exponente de a empieza en n-1 y decrece hasta cero. En cambio, el exponente de b, ¿sí? El exponente de b empieza en cero y crece o aumenta hasta
un valor anterior a n, es decir, n menos 1. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo a la 5 menos b a la 5, aplicando esa definición sería a menos b, n menos 1 sería a la cuarta, b a la 0, va decreciendo a y va creciendo b, va decreciendo a y va creciendo b, va decreciendo a, va creciendo b, va decreciendo a y va creciendo b. ¿Qué nos va a quedar? A menos b, esto es 1, 1, a la cuarta más a al cubo por b, a cuadrado b cuadrado, ab al cubo y b al cubo, a la cuarta. Listo, ahí está la factorización. Y se resuelve de esa forma. Esto en cuanto a los binomios, ¿no? Veamos ahora la factorización de trinomios. Tenemos lo siguiente, ¿no? El más conocido, el trinomio cuadrado perfecto. Cuando se genera un trinomio cuadrado perfecto, justamente de lo siguiente, ¿no? A cuadrado más dos veces AB más B cuadrado, ¿cómo lo factorizo? A más B al cuadrado. Es decir, vendría a ser el proceso hacia atrás o reversivo a lo que es el producto notable de A más B al cuadrado, ¿no? Recuerden lo que les decía. Si lo hago en este sentido, eso se llama producto notable. Pero si lo hago en este sentido, se llama factorizar. Y a partir del trinomio obtengo un binomio al cuadrado, estoy factorizando. Y el desarrollo del binomio al cuadrado efectivamente es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Por ejemplo, tenemos 9x cuadrado más 6x más 1. ¿Qué es lo que debo hacer? Identificar, ¿no? Si se cumple esta condición. Entonces esto sería 3x al cuadrado más, ¿cómo puedo descomponer el 6x? Sería 2 por 3x por 1, ¿no? No afecta que multiplica por 1, más 1 al cuadrado. Al final de cuentas, 1 al cuadrado sigue siendo 1. Entonces, aquí ya tengo la forma del trinomio cuadrado perfecto. Y el resultado son las raíces de los extremos, ¿no? Sería 3x más 1 elevado al cuadrado. Y ahí queda factorizado lo que es el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Básicamente identificamos y cumple con la condición que establece esta ecuación de acá. Y con eso vamos a probar realmente si el radio es, o mejor dicho, los factores es un binomio al cuadrado.
¿Qué más tenemos? Tenemos otro trinomio, un trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Acá, por ejemplo, vemos lo siguiente. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Hay que verificar primero si es un trinomio cuadrado perfecto de esta primera forma, ¿no? Y si no lo es, vamos a completar el cuadrado, ¿no? Completar el trinomio. Es el método que usamos para hallar los factores, pero completando justamente el, el trinomio cuadrado, ¿no? Por ejemplo, acá, esto es 2x cuadrado elevado al cuadrado más 3 por x cuadrado y cuadrado. Y acá, esto es 3 veces y cuadrado elevado al cuadrado. Entonces, el valor de acá debería ser 2 veces 2x cuadrado por 3 veces y cuadrado. Como no son iguales, ¿no? Es distinto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a hacer aparecer ese valor. ¿De qué forma? Lo voy a sumar para completar el cuadrado perfecto, ¿no? Y le voy a restar el mismo valor. 2, 2x cuadrado, 3 veces y cuadrado. Al hacer esto, se hace 0. Y no me voy a olvidar del término que ya teníamos, ¿no? Que es 3x cuadrado más y cuadrado, por y cuadrado. Ahora, ¿por qué hicimos eso? Sencillo, lo voy a agrupar. Dentro de los corchetes que tenemos, primer término al cuadrado, el doble del primero por el segundo, y el segundo término al cuadrado. Esto es 2x cuadrado más 3y cuadrado elevados al cuadrado. Es exactamente esa definición de ahí. Pero acá tenemos dos más para revisar. Por ejemplo,
2 por 2 es 12, por 3 es, perdón, 2 por 2 es 4, por 3 es 12. Menos 12, x cuadrado y cuadrado, más 3 veces x cuadrado y cuadrado. ¿Y qué vamos a obtener de acá? 2x cuadrado más 3 veces y cuadrado al cuadrado, menos 12 más 3, recuerden que son elementos comunes, tienen una misma parte literal, se puede hacer operaciones de suma, resta. Tenemos entonces 3 menos 12 menos 3 es menos 9, x cuadrado y cuadrado. Ahora sí, tenemos una diferencia de cuadrados, ¿no? Recuerden que todo esto está elevado al cuadrado y todo esto se puede escribir de esta forma. 2x cuadrado más 3 veces y cuadrado menos, ¿cuánto sería esa raíz ahí? Sería 3xy, ¿no? La raíz cuadrada de 9x cuadrado y cuadrado es 3xy. Lo mismo por este lado. Y tenemos lo siguiente, ¿no? 2x cuadrado más 3y cuadrado más 3 veces x. Ordenando un poco tendríamos lo siguiente. 2x cuadrado menos 3xy más 3y cuadrado que multiplica a 2x cuadrado más 3xy más 3y cuadrado. ¿Listo? De esa forma. Bien, ¿alguna consulta tal vez del ejercicio? ¿Cómo saco esto de acá? Los resultados de aquí. De esa parte sería así. Mira. Esto de aquí es esto de acá. Y esto de acá lo copié igual, ¿no? Ahora, esto de acá es exactamente un binomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto, perdón. Así que nos va a quedar esto. ¿Cómo sé que es un trinomio cuadrado perfecto? 2x cuadrado. Si lo elevo al cuadrado me da 2x cuadrado elevado al cuadrado. 2x cuadrado por 3 veces y por 2 es exactamente lo que hay acá. ¿No? El doble del primero por el segundo. Más el segundo término al cuadrado y el segundo término al cuadrado es este de acá, el último. De ahí sale eso. Tenemos otro. Tenemos el número de la forma, dice. X cuadrado más bx más c. Esto se puede escribir como lo siguiente. X más m, dice aquí. X más n.
donde C es igual a M por N y B es M por M más N. Básicamente tenemos que factorizar a través de dos números que multiplicados me den C y dos números que sumados me den B. Es uno de los métodos más conocidos. Por ejemplo, x cuadrado más 6x más 5. Perdón, 5x más 6. Ahí, ¿cuál sería la factorización? Dos paréntesis, x y x. Aquí se hace la ley de signos. Más por más por más es más. Dos números que la suma me dé 5 y el producto me dé 6. Esos son 2 y 3, ¿no? Ese es un ejemplo. ¿Ya? En estos casos, ahí está la fórmula, pero les voy a explicar cómo se resuelve. Por ejemplo, si tengo 3x cuadrado más 27x más 6. ¿Qué es lo que hacemos? Tratamos de descomponer, eh, en este caso el 30x cuadrado podría ser 6x por 5x, ¿no? 6 por 5, 30, x por x cuadrado. Eso me dice esto de acá. Ese es m y ese es n prácticamente. ¿No? Y el 6 lo voy a poner 2 por 3, por ejemplo. Positivo y positivo, positivo. Entonces, multiplicamos cruzado. ¿Qué tenemos? 6x por 2, 12x. 5x por 3, 15x. Y de ese producto hallamos la suma. ¿Cuánto vale esto? Sería 15 y 12, 27x. Si este valor es exactamente este valor de acá,
¿Qué es lo que se hace? Vamos a tomar los extremos, ¿ya? Y esto es igual a 6x más 3 y acá 5x más 2. Ahí estaría factorizado. ¿Qué es lo que hacemos? Descomponemos los extremos en dos factores y multiplicamos cruzado. Si la suma del producto cruzado nos da el medio, tomamos los extremos, ¿no? En este caso 6x más 3 y abajo 5x más 2. De esa forma. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Hay varios métodos de factorización. Factorización de cuatrinomios de un cubo perfecto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del cuatrinomio del cubo perfecto, es lo que teníamos, ¿no? Esto era a al cubo más 3 veces a cuadrado b más 3 veces ab cuadrado más b al cubo. Es el paso inverso. Recuerden que en ese sentido se llamaba producto notable y hacia ese lado se llama factorización. Estoy pasando de una suma a un producto. No, porque en realidad esto es a más b por a más b por a más b. Así que sí se considera una factorización. Por ejemplo, tenemos 8a al cubo menos 36a cuadrado b más 54ab cuadrado y menos 27b al cubo, ¿no? De aquí voy a sacar la raíz cúbica, que sería 2a. De aquí la raíz cúbica es menos 3b. Y voy a comprobar. Esto debe ser 3 por 2a al cuadrado por menos 3b. ¿Cuánto nos da eso? 4 por 3, 12 por menos 3, menos 36. A cuadrado b cuadrado, correcto. Y esto de aquí debería ser 3 veces a, que es 2a, y 3 veces 2a por menos 3b al cuadrado. Y esto de aquí es 3 por 2 por 9, 6 por 9, 54, ab cuadrado. ¿No? Coinciden. Por lo tanto, tomo los extremos, ¿no? 2a menos 3b al cubo. Si hago este desarrollo, veré que son totalmente iguales. Básicamente, la factorización es el paso inverso, ¿no? De un producto notable en algunos casos. Por último, tenemos el caso general, ¿no? Que se llama factor por evaluación, que también lo conocemos como el método de Ruffin, ¿no? Es cuando ya no tenemos, no tenemos un polinomio que conocemos. Directamente podemos hacer lo siguiente: x5 menos 6x a la cuarta más 12x al cubo menos 12x al cuadrado
más 11x menos 6, ¿no? A Ruffini le interesa hallar los factores donde, este, los factores de este polinomio, siempre y cuando esté ordenado, ¿no? En este caso sí está ordenado, ¿no? El primer coeficiente es 1, menos 6, más 12, menos 12, más 11 y menos 6. ¿Listo? Siempre ordenado. Este valor de aquí va a bajar y vamos a hacer la siguiente evaluación. Probemos con el 1. ¿Qué hacemos para evaluar? 1 por 1, 1. Y se hace la suma de los dos. Menos 6 más 1 es menos 5. Vuelvo a multiplicar. 1 por menos 5, menos 5. Hacemos la suma. Sería 7. 7 por 1 es 7. Aquí sería la suma menos 5. Menos 5 acá. Sería 6. Y aquí sería 6 y 0. Es decir, si aquí el resto es 0, significa que esta es una raíz de x. Por lo tanto, tendríamos x menos 1 que multiplica a 1 menos, ¿no? Sería x a la cuarta menos 5x al cubo más 7x cuadrado menos 5x más 6. Ahí tengo el primer factor, ¿no? Y puedo seguir factorizando utilizando el método de Ruffini. Aquí sería 1 menos 5, 7 menos 5 y 6, ¿no? De esta expresión. Acá sería así. 1, ya probamos con el 1, podría ser el 2, a ver. 2 por 1 es 2, se suma es menos 3, menos 6, 1. Esto de aquí es 2, menos 3, aquí sería menos 6. La suma se hace 0, entonces x también es igual a 2. De acá voy a tener x menos 1, x menos 2 por x al cubo menos 3x cuadrado más x menos 3. ¿Listo? Y así, vamos factorizando paso por paso, ¿no? Ya hemos sacado 2 factores. Faltarían hallar, en teoría, 3 factores. Si seguimos probando, por ejemplo, de esto de acá, ¿cómo sería? Sería 1 menos 3 más 1 menos 3. Ruffini con 3. 3 por 1, 3. 0, 0, 1, 3 y 0. ¿Qué tengo acá? Que x es igual a 3, ¿no? Sería x menos 1, x menos 2, x menos 3 y x cuadrado más 1. Y ahí termina la factorización. ¿Por qué termina ahí? Porque x cuadrado más 1 ya no puedo factorizarlo, obviamente, en los números reales, ¿no? Como estamos trabajando con números reales, x cuadrado ya no se puede factorizar. X cuadrado más 1. No tenemos factorización de una suma de cuadrados. Si hubiera sido negativo, sí se podría haber factorizado. Bien.
¿Alguna pregunta de este método? Este es el que más van a utilizar, método de Ruffini. No entendí. Ok, se lo explico de nuevo. Acá, por ejemplo, que es de donde hemos partido, ¿qué es lo que hacemos? Primero hay que verificar si está ordenado, descendente. Es decir, x5, x4, hasta que se quede sin exponente la x, ¿no? ¿No? Y efectivamente está ordenado. Si no estuviera ordenado, tenemos que ordenarlo. 2 debe ser completo. Habíamos visto en el tema anterior que el polinomio completo es aquel que tiene todos, ¿no? Todos y absolutamente todos los términos con exponente. ¿Y cómo los completamos? Si faltara uno, lo debo completar con 0, ¿no? En este caso no me falta ninguno. Y 3, hay que revisar los coeficientes. Los coeficientes son los que voy a utilizar, ¿ya? Aquí sería 1, aquí hay un 1 implícitamente. Aquí sería -6, que los tomo con todo y signo. Sería 12 o más 12. Y aquí sería -12 y aquí sería 11. Copio los coeficientes y -6, ¿no? Como es un polinomio de grado 5, debería tener sí o sí 6 términos, ¿no? Recuerden que los polinomios de grado n tienen n más 1 términos para que esté completo. ¿Ya? Un momento, por favor. Ya, ahora sí. Una vez que tenemos los coeficientes, ¿qué es lo que se hace? Se ocupa el método de Ruffini para descomponer. Lo que hace Ruffini en realidad es hallar raíces, ¿no? Igualando esto a 0. Y va a buscar qué valores de x producen que esto sea 0, ¿no? Lo que hace Ruffini en realidad es que lo iguala a 0 y me dice cuáles valores de x, si los reemplazo, ¿no? Si reemplazo esos valores, producen que el polinomio sea 0. El primer polinomio, o mejor dicho, la primer raíz del polinomio es el 1. Ya lo probamos hace rato. ¿Cómo funciona esto? El primer valor siempre lo voy a bajar directo, es decir, lo copio. ¿Y qué hago con este valor? Este valor lo voy a multiplicar, lo multiplico
por la raíz, ¿no? La raíz es 1 por 1, 1. ¿Qué hacen estos dos? Estos dos se suman. Menos 6 más 1, menos 5. De nuevo, esto de aquí lo voy a multiplicar por 1. Menos 5 por 1 es 10. Negativo, ¿no? 10 más menos 10 queda 2. De nuevo, el 2 lo multiplico por 1, ¿no? Multiplico por 1. Sería 2. Se hace la suma. 2 menos 12 menos 10. ¿Cómo? Eh, Inge, ¿no sería -5 por 1 -5 en lugar de -10? Ah, perdón. Sí, sí, por razón me iba a salir. Explotó mi cabeza. Ahí, ¿ya? Ya me Entonces, está viendo las menos, nubes. menos 5 por 1, menos 5, ¿no? Ya, aquí sería 7. Este 7 lo multiplico por 1. 7 acá. Sumo. Menos 12 más 7 es 5 positivo. 5 por 1, 5. Aquí. Lo vuelvo a sumar. 11 más 5. Aquí me comí el signo, sí. Menos 12 más 7 es menos 5. Menos 5 por 1, menos 5. Y aquí nos queda 6. 6 por 1, 6. Y aquí esta suma se anula y nos queda 0. Básicamente lo que hemos hecho aquí es una división entre x menos 1. Este es el cociente y este es el resto, ¿ya? En este caso el resto es 0. Por lo tanto, x1 o x igual a 1 se considera una raíz. ¿Y cómo se lee esto? Si aquí esto era un polinomio de grado 5, aquí se va a reducir a un polinomio de grado 4. Es decir, esto va a ser x a la cuarta, ¿no? Copiamos los coeficientes, menos 5x al cubo, más 7x cuadrado, menos 5x, más 6, ¿no? Y este valor es la raíz de x. Así que si x es igual a 1, x menos 1 es igual a 0. Y si vamos a hacer factorización, necesito ese factor, x menos 1. Y sigue siendo igual a 0, ¿ya? Ahora, ya tengo mi primer factor. Puedo volver a aplicar Ruffini, ¿ya? Puedo volver a aplicar Ruffini. Reviso, ¿no? Está ordenado, sí está ordenado. Copio ordenado y completo, de hecho, ¿no? 1 menos 5 más 7 más 6. Y ahí lo tenemos. Polinomio de grado 4. Vamos a hallar otro factor. ¿Qué tal si no hubiera probado con el 2? Si hubiera probado directo con el 3. También debería quedarme resto 0 porque 3 es una raíz, ¿no? Entonces bajo esto acá. Primer término siempre lo voy a bajar hasta abajo. ¿Sí? Y lo multiplico. 1 por 3, 3. Menos 5 más 3, menos 2. Menos 2 por 3, ¿cuánto me da eso? Menos 6. Y de aquí, más 7 menos 6 sería menos 1. Menos 1 por 3 es menos 3. Perdón, aquí es más 1. Más 7 menos 6 es más 1, sí. Aquí sería positivo.
Menos 5 más 3 es menos 2. Y menos 2 por 3, ¿cuánto me da? Menos 6, ¿no? Más 6 menos 6 queda 0. ¿Qué polinomio queda acá? El siguiente polinomio. Si esto es un polinomio de grado 4, aquí me va a quedar un polinomio de grado 3. Y es x al cubo menos 2x cuadrado más x menos 2. De esa forma, ¿no? Este polinomio ya estaba multiplicado por x menos 1. Los factores no se van a perder, pero a su vez, todo este polinomio de acá lo voy a traducir en este polinomio de grado 3. X, esto es la raíz, ¿no? Es como si fuera x igual a 3. Si lo igualo a 0, me va a quedar x menos 3 igual a 0. Y esa es la notación de factor. Entonces, el polinomio de aquí arriba lo transformé en 2 factores. El de aquí sigue estando de igual forma. ¿Sí? Se dan cuenta que no importa si aplico primero el 2 o el 3, ¿no? Al final de cuentas, el método siempre funciona cuando tenemos un factor del polinomio. En este caso, ya tengo, si lo quito a esto, me quedaría ¿cuántos factores? Factor primero, segundo factor y tercer factor, ¿no? Podemos seguir, nosotros podemos seguir factorizando, ¿no? Claro, tenemos un polinomio de grado 3. En este caso puedo usar Ruffini también, es un polinomio de grado 3, está ordenado y está completo. Sería 1 menos 2 más 1 y menos 2. ¿Qué valor piensan ustedes que puede ser la próxima raíz? Por ejemplo, si yo probara con 5, obviamente sé que no es una raíz, me va a quedar lo siguiente. Tenemos el 1. El 1 lo bajo, ¿no? Lo bajo ahí. El 1 lo multiplico por 5. Lo anoto aquí abajo. Menos 2 más 5 más 3. Más 3 por 5 es 15. Sumamos los dos. 15 más 1, 16. ¿Ya? 16 por 5, esto es 80, si no me equivoco, y van a ver que aquí nos va a quedar 78. Así que no se considera un factor o una raíz. ¿Qué hacemos en esos casos? Probar con otro número. ¿Qué tal si probamos con el 4? Sé que el 4 no es. El primer valor se copia abajo. Lo multiplico por mi raíz o mi supuesta raíz. Tengo 4. 4 menos 2, 2. 2 por 4, de nuevo, el mismo procedimiento. 2 por 4 sería 8. 8 más 1, 9. 9 por 4, 36. Y aquí sería 34. No es una raíz, esto no se anuló. Por lo tanto, el 3 queda descartado. Perdón, el 4. Con el 2. 2 por 1, 2. Menos 2 más 2, 0. 2 por 0, 0. 0 más 1, 1. 1 por 2, 2. 2 menos 2, 0. Entonces aquí tenía un polinomio arriba de grado 3 y aquí es un polinomio de grado 2. Y será x cuadrado más 0x más 1. Pero eso al final, ¿cuánto es? X cuadrado más 1. No, 1x cuadrado
X y 1 nomás. Entonces, esto se va a factorizar de esta forma. X cuadrado más 1. ¿Qué otro término hay? X es igual a 2. X menos 2. Y lo estoy multiplicando por estos dos de acá. X menos 3, X menos 3. Entonces, ordenándolo sería X menos 1, X menos 2, X menos 3, X cuadrado más 1. Y ahí tenemos la factorización. ¿Ok? Bien. ¿Alguna consulta tal vez? ¿Va a haber ejercicios así en el examen? Eh, a ver, revisemos. Revisemos. Tengo el banco por acá.